Muy buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente en nuestra emisión del programa Conversando con Benedicto, que, como ya les dije en las reuniones anteriores, le estamos transmitiendo desde la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico para la televisión local de acá de Puerto Rico y también, por supuesto, para los que nos siguen por el canal Santa María de Argentina. También este programa después es subido a YouTube, así que hay varias vías de comunicación. Los que quieran llamarnos pueden enviar un mail a padresfamilia@gmail.com y con mucho gusto responderemos, aclararemos las dudas que puedan tener. Comenzamos nuestro programa muy contentos por haber iniciado la semana dedicada a San José. Este fin de semana pasado tuvimos la dicha de festejar una nueva conmemoración del hombre que fue el esposo, escuchen bien, el esposo de la Santísima Virgen María y conocido entre sus contemporáneos como el Padre de Jesús. Y que por cierto cumplió tan acabadamente que es recordado en toda la humanidad a lo largo de los siglos, como también lo hizo en estos días el propio Benedicto XVI. Así que lo vamos a tener presente y mucho más para el próximo 1 de mayo, que se festeja el Día de los Trabajadores, ahí vamos a hacer una emisión particular. Pero ahora vamos a nuestro programa y en estos días queremos recordar cómo el Papa y refrescar cómo el Papa se ha dedicado en varias oportunidades a considerar el tema de la pobreza, para lo cual los invito a que escuchemos su palabra. Entonces, en la encíclica Caritas in Veritate, el Papa dice: la dignidad de la persona y las exigencias de la justicia requieren, sobre todo hoy, que las opciones económicas no hagan aumentar de manera excesiva y moralmente inaceptable las desigualdades y que se siga buscando como prioridad el objetivo del acceso al trabajo por parte de todos. Pensándolo bien, eso es también una exigencia de la razón económica. El aumento sistémico de las desigualdades entre grupos sociales dentro de un mismo país y entre las poblaciones de los diferentes países, es decir, el aumento masivo de la pobreza relativa, no solo tiende a erosionar la cohesión social y de este modo poner en peligro la democracia, sino que también tiene un impacto negativo en el plano económico por el progresivo desgaste del capital social. La ciencia económica nos dice también que una situación de inseguridad estructural da origen a actitudes antiproductivas y al derroche de recursos humanos, en cuanto que el trabajador tiende a adaptarse pasivamente a los mecanismos automáticos en vez de dar espacio a la creatividad. También sobre este punto hay una convergencia entre ciencia económica y valoración moral. Los costos humanos son siempre también costos económicos y las disfunciones económicas comportan igualmente costos humanos. Esto que acabamos de escuchar es un parrafito nada más de la encíclica Caritas in Veritate que hace 2 años conocimos del Santo Padre y que tienen una actualidad extraordinaria tanto para lo que vivimos en la Argentina como para lo que acontece en Puerto Rico, o sea, tanto a los países al sur del planeta como los que están, genéricamente decimos, son los países más desarrollados que gozan de un estándar de vida que nosotros desde el sur muchas veces envidiamos. Y entonces vamos a analizar bajo esta óptica este fenómeno. Para hablar con esto, de estos temas, invité a la profesora Carmen Adela Molina, que ella es máster en trabajo social y que para que nos dé su visión de experta sobre la situación social de Puerto Rico y después hablemos un poco de la situación social en general. Muchas gracias, profesora, por acompañarnos en nuestro programa. Y bueno, la primera pregunta es así, un comentario general de esto que leemos de lo que dice el Papa. ¿La desigualdad social es tan importante en la vida de un país? Primero que todo, muchísimas gracias por la invitación. No, por favor.
Bueno, definitivamente. La desigualdad social es muy importante, es un aspecto que consideramos desde la profesión del trabajo social precisamente como un problema social, que en Puerto Rico a veces parece invisible, pero está muy presente al interior de las familias y de las comunidades. Bien, mire, le quiero contar a usted y a los oyentes mi experiencia. La primera vez que uno aterriza en Puerto Rico, dice, pero qué maravilla, qué país extraordinario, las edificaciones, la gente, los autos, los automóviles, los elementos de confort que hay. ¿Es todo así? ¿Todo lo que brilla es oro? ¿Cómo diría usted? Pues no, yo diría que la moneda tiene dos caras. Y que en muchísimas áreas sí vemos lo que usted ha visto. Sí hay áreas hermosas, edificios costosos, urbanizaciones con control de acceso y un guardia que te recibe y no te deja entrar si no estás autorizado, por mencionar algunos elementos, pero hay gente, hay familias que viven bajo los niveles de pobreza, existe la marginación, existe la desigualdad, existe el rechazo hacia ciertos grupos, indistintamente. Así globalmente, la estadística de pobreza, ¿a qué porcentaje de la población alcanza? Si es que hay algún dato fehaciente, creíble. Sí hay datos que provienen del censo y datos recientes que algunos los traigo conmigo. Por ejemplo, hay datos que reflejan que el 41.4% de las familias viven bajo los niveles de pobreza. ¿De todo el país? De todo el país. Incluso hay otros datos que lo llevan hasta un 60%. Me quedo asombradísimo. En la Argentina tenemos índices de pobreza, según calcula la prima hermana de esta universidad, la Universidad Católica Argentina, del orden de 1/3 de la población, y ya es una cosa muy pesada, y acá hablamos de la mitad de la población. La mitad de la población. La mitad de las familias viven bajo los niveles de pobreza y son datos del censo y son datos recientes los que le acabo de mencionar. Y es preocupante. ¿Qué significa ser pobre en Puerto Rico? ¿Cuáles son las carencias más significativas? Pues hay unos datos que indican que se estima que una familia con bajos ingresos es aquella compuesta por 4 miembros y que tiene un ingreso menor de $40,000. Y esta media... $40,000 anuales. Anuales. O sea, serían $3,000, no, $2,000 por mes, 2,000 y pico. No, 2 por 12, 24, $3,000 por mes. Que no alcanza, con 3,000 pesos no para, en Puerto Rico. Para 4 personas, para una familia de 4 miembros. Ese es el estimado, en términos de ingreso. Sí. Así que... ¿Y tiene un indicador de indigencia? O sea, no solamente pobres, sino aquellos que no alcanzan a satisfacer las necesidades calórico-proteicas básicas. Pues se supone que se espera que con las medidas asistenciales que tiene el gobierno, que aquí se conoce como el PAN, que es una asistencia específica para nutrición, las personas compren, y se les está enseñando a adquirir los alimentos que son lo suficientemente nutritivos para cubrir las demandas nutricionales. Pero eso no siempre es así. Eso no siempre es así. ¿Un pobre puede mandar sus hijos a la escuela? A la escuela pública, sí. Sí. ¿Y la escuela es de calidad? En algunos lados, tenemos algunas escuelas que sí tienen buenos índices de calidad, que incluso pasan acreditaciones, tanto las locales como una acreditación de la Middle States Association, pero tenemos otras que a diario vemos en los medios noticiosos, donde se carece de maestros en distintas materias
o que las condiciones de salubridad no son las apropiadas. A eso justamente iba. La segunda parte es, ¿un pobre tiene acceso a un hospital, a los cuidados sanitarios? Tiene acceso mediante un plan de salud gubernamental que está restringido su uso a los referidos que haga el médico primario, que es el médico de cabecera, que llamamos, a los subespecialistas según las necesidades. Es un sistema muy bien controlado que se originó hace varias décadas y que ha ido evolucionando. Primero era un sistema regionalizado de salud, que tuvo unas dificultades, unas deficiencias, y para la década de los 80 se implementó una reforma de salud. Y en el pasado año ha surgido otra reforma de salud. A mí ya esto me está siendo medio parecido a lo que pasa en la Argentina, que en principio la cobertura de salud es universal, pero hay enfermedades que algunos los curan y otros que no los curan. Hay dientes que a unos se les caen y lo pueden reponer y otros no. Hay unos que tienen la suerte de tener anteojos y otros no. Y hay gente que se cura de las gripes y hay otros que la tienen que soportar en el invierno. Pasa eso también acá. Ahí sí, definitivamente encontramos gente que es muy satisfecha con el servicio de salud, pero también encontramos personas que no han conseguido el servicio especializado que necesitan, o que por ser un sistema con ciertas restricciones que las imponen los grupos primarios, se quejan de que no tienen acceso a la especialidad requerida para el manejo de su condición. Y esto obviamente pues tiene otras consecuencias tanto para el individuo como para la familia. Ajá. ¿Y en la escolaridad, los chicos mantienen la escolaridad o abandonan la escuela? Tenemos un problema de deserción escolar. Esa es otra de las situaciones. Diríamos en la Argentina, la madre del borrego. Eso nunca lo había escuchado. Sí, pero es porque hay veces que las ocasiones se muestran así como muy lustrosas y después empezamos a ver que hay problemas escondidos. Seguro que sí. Y acá también. Claro. Si usted me permite, vamos a hacer un breve corte y continuamos enseguida con ustedes y con la profesora Carmen Adela Molina desde la Universidad Católica de Puerto Rico. En nuestro programa conversando con Benedicto y ahora conversando con la profesora Carmen Adela Molina, trabajadora social y máster en trabajo social por la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Y estamos hablando de la situación social y ahora, ¿cómo es esta situación al interior de la familia? Pregunto esto porque la familia, como hemos visto, es la célula fundamental de la sociedad. ¿Y qué pasa si en nuestras células, en nuestra sangre tenemos una enfermedad? A ver, ¿qué le pasa a las familias? Pues precisamente estábamos comentando sobre el problema de la salud. A ver, los niños. Los niños, que son parte integral de nuestra familia. Entonces tenemos unas familias con una tasa de pobreza infantil en la isla de un 55%. La mitad de los niños, más de la mitad de los niños pobres. Más de la mitad de los niños en condiciones de pobreza, lo cual limita los asuntos que habíamos atendido anteriormente: salud, nutrición, escolaridad. Esta pregunta, porque con ojos argentinos, ¿el fenómeno de chicos gordos es causa de esa pobreza? Claro, es muy probablemente causa de la pobreza por la falta de conocimiento
y o sea, ¿cómo comida chatarra? Exactamente. El mal manejo de los ingresos del PAN, que es el sistema de beneficios para alimentos, los lleva a comer comida chatarra o lo que se conoce como calorías huecas, y entonces tenemos un problema de niños obesos propensos a sufrir de diabetes u otras condiciones subyacentes. Ahí tiene parte de la curiosidad satisfecha. Bien. ¿Qué otro fenómeno se da con los niños, aparte de la pobreza? Aparte de la pobreza, tenemos una gran cantidad de abuelos que se convierten en los cuidadores primarios, los custodios de estos niños. Ajá. Eso implica que tenemos personas de edad avanzada que tienen sus propios problemas de salud, y que tienen sus problemas económicos, porque en su mayoría dependen de los ingresos de retiro, que son mínimos, o de los ingresos de alguna pensión. Una pregunta difícil que no sé si me la vas a poder contestar. ¿Esos abuelos viven en la casa con los nietos? Sí. En su mayoría, por lo que he estado revisando. ¿Y las viviendas están acondicionadas para que puedan estar las tres generaciones, los abuelos, los padres y los nietos? ¿O es que los chicos fueron abandonados? ¿Cómo es? Es que en muchos de estos casos, los abuelos que están con la custodia de estos menores es porque no tenemos unos padres que sean los recursos indicados para cuidarlos. Y hay viviendas, de todas formas, si hubiera abuelos que quisieran atender a los nietos mientras papá y mamá trabajan, ¿hay viviendas disponibles como para albergar a todas las generaciones? Pues en Puerto Rico se da una dinámica bastante particularmente, valga la redundancia, en las familias que tienen mayores vínculos y en el campo, donde los padres van a trabajar, pero antes dejan a los menores con sus abuelos. Y entonces ya de regreso los recogen. Y estos menores pasan el día con los abuelos, pero la custodia sigue perteneciendo a los padres. Tenemos los otros, que son los padres, por situaciones de maltrato, les han retirado la custodia, y son los abuelos los que están a cargo de criar a estos menores en las casas de los abuelos. Una pregunta que ya no tiene tanto que ver con la pobreza, pero a veces es derivada de ello. ¿Las familias mantienen su solidez? ¿La nupcialidad se mantiene? ¿Los divorcios crecen? ¿Las familias están unidas? ¿Cómo enfrentan esta situación? Los divorcios crecen. Tenemos una altísima tasa de divorcio. La mitad prácticamente se divorcia. De los que se casan. ¿Y la nupcialidad aumenta o los jóvenes se unen sin...? ¿Hay estadísticas de eso? Hay estadísticas. De momento no las conozco a la perfección, pero sí le puedo decir que ya hay menos gente interesada, por lo que se ha podido ver, en casarse, y posponen cada vez más la edad del matrimonio. Y las políticas sociales gubernamentales, porque el gobierno es el que debe velar por el bien común, ¿apuntan a consolidar la familia, a dar facilidades para que las familias estén unidas, o cada uno sigue su vida? Es que hay ciertas contradicciones. A ver. Hay contradicciones en esa línea. Lo que se trae a través de los medios de comunicación, que muchas veces no va enfocado al sostenimiento, al mantenimiento de la familia. También hay intentos gubernamentales de tratar de fomentar la unión familiar, igual que así lo trabaja la Iglesia. Pero son fuerzas encontradas. En ese sentido. O sea que el futuro está abierto. Un poco como una última pregunta, yo me he enterado que buena parte de la población puertorriqueña después emigra a Estados Unidos. ¿Tienen mucha gente en Estados Unidos viviendo allá? Mucha gente. Mucha gente que guardan vínculos con sus familiares, pero se mueven mucho buscando mejores oportunidades de empleo. Y esa es una de las grandes motivaciones que tienen los puertorriqueños y las puertorriqueñas para ir a los Estados Unidos, empleo. Además de que, como históricamente ha habido mucha migración a Estados Unidos, pues
tienen vínculos también allá. Pero particularmente la búsqueda de empleo es la que los motiva a mudarse. Ahora sí, una última pregunta, profesora. ¿Qué puntos usted diría como que deberían tomarse para consolidar más la familia puertorriqueña y ayudarla un poco a superar las situaciones de pobreza? Desde su ángulo, si usted estuviera dentro de sus posibilidades el tomar medidas, ¿cuáles son los puntos principales? Bueno, yo le daría énfasis a lo que es el desarrollo de las familias al interior de sus comunidades. Ajá. Desde la comunidad desarrollar proyectos de empoderamiento, donde la gente se desarrolle desde su realidad, que el gobierno facilite algunos recursos, pero que permita que las personas, los grupos, las familias se desarrollen dentro de su entorno y ellos mismos propongan soluciones viables, pero que salga de la comunidad. Eso hace la diferencia. Muy bien. Muchísimas gracias por estar presente en nuestro programa, profesora. Y nosotros continuamos enseguida con el cierre final de nuestro programa. Y en esta parte final de nuestro programa quería dedicarlo a un punto particular, del cual por supuesto el Papa ha hecho referencia en varias ocasiones, pero que tienen especial impacto sobre todo para la familia argentina, y es que ahora felizmente hemos tomado noticia de que hay un proyecto de instituciones cristianas, católicas especialmente, para por la cual se busca abolir esta ley nefasta que se puso en marcha en nuestro país, que favorece las uniones entre personas del mismo sexo. Sobre este tema quería hacer un breve comentario, porque imprevistamente, casi de la noche a la mañana, el nuestro, que era un país cristiano, sigue siendo un país cristiano, pero de buena familia, de buena condición, se vio asaltado por la cultura gay que se impuso y llegó hasta obtener una ley que favorece las uniones entre personas del mismo sexo. Esto no fue casualidad, este punto hay que tenerlo en claro. Este fenómeno viene ocurriendo a lo largo del mundo en distintos países. Hay países, felizmente, como hizo Francia, que rechazaron ese proyecto de ley, y hay países débiles, como la Argentina, que finalmente cedieron a las presiones internacionales. Esto venía y lo venía alertando en distintos programas desde hace varios años, venía camuflado y escondido en un decreto nefasto que tuvo la Argentina, impuesto precisamente por este gobierno, que se llamaba una ley nacional, un plan nacional contra la discriminación. Entre algunos de sus artículos escondidos estaba precisamente el desarrollo de esta cultura. Esto significa una ofensa gravísima a la familia. ¿Por qué es una ofensa a la familia? Porque el argumento es, no, si yo quiero ser homosexual, ¿a vos qué te ofende? Lo que ofende es que se le da categoría de familia a algo que no lo es, como si, para usar un mal ejemplo, como si una sociedad comercial cualquiera pudiera abrirla sin cumplir con los requisitos, o un estudio jurídico de abogados apareciera uno que dijera, no, yo no tengo título pero quiero ejercer de abogado, pero ¿cumplió los requisitos? No. Entonces, ¿qué van a decir? ¿Que lo estoy discriminando? No. Justamente para hacer familia, entre otras cosas, ¿qué se necesita que exista? Ineludiblemente se necesita que existan papá y mamá. Si no, no puede ser familia, y por lo tanto la propia naturaleza, por más que les duela, les niega la posibilidad de la generación de la vida. Entonces se ha armado todo esto favorecido especialmente, hay que decirlo, por la mayoría de los medios de comunicación que están
pendientes y dependientes de toda esta cultura homosexual que se ha expandido por el mundo y también favorecido, también hay que decirlo, por la generalidad de los partidos políticos en la Argentina. No fue solamente el partido de gobierno, sino que el grueso de los partidos políticos adoptaron esta cultura. Además, uno dice, ¿pero cómo? ¿Y la Iglesia qué hizo? Y bueno, la Iglesia hubo de todo y prefiero no ingresar demasiado en ese tema, pero lo concreto es que ahora está la posibilidad de que se revierta la situación, para lo cual desde ya este programa va a alentar y apoyar ese tipo de elementos. Simplemente lo que uno estaría por decir es que esto es especialmente una tarea de laicos y particularmente de padres de familia, que somos los que tenemos que salir a defender por el bien de nuestros hijos y el bien de nuestro futuro en la Argentina, salir a defender y a decir las cosas como son. La Iglesia, y especialmente los sacerdotes, que recen por nosotros, pero nosotros somos los que tenemos que salir a defendernos de esta situación. Y desde ya es un elemento gravitante, pero de una jerarquía mucho mayor que la deuda externa, que distintos problemas sociales y políticos que tenemos, mucho mayor es esta atrocidad que hemos estado viviendo y que es indigno de la bandera argentina, de nosotros tener que padecer esta situación. Por lo cual invito a todos los ciudadanos a la lucha y a salir en defensa de nuestra familia y de nuestros hijos, contando con la ayuda de Dios. Será desde Puerto Rico, los saluda Eduardo Carrasco y será hasta la próxima.